We're going to go ahead and get started. Vamos a empezar. Buenas noches. Good evening. Great to see you all here. We are very fortunate to have Oscar Chacon with us today. I'll tell you a little bit about his professional life story in just a moment. En un momento les voy a leer la biografía de Oscar Chacon, nuestro presentador esta noche. Pero antes de empezar, vamos a hacer la charla esta noche en español. So we're going to do tonight's talk in Spanish. So for those of you who need interpreting services, we have those available to you. If you don't have the equipment yet, we have that for you at the table back there. So please just swing by and we'll connect you. But if you do have that interpreting service headphone, please make sure that you are on channel 1, okay? And that should hopefully be trouble-free, fingers crossed with technology. But again, welcome to all of you. We're very happy to have you here. Okay. Oh, one more thing. This is going to be informal. I think Oscar maybe prefers it to be informal with a lot of dialogue back and forth. We've got coffee, pan, café y pan, por favor. A la noche sigan tomando y disfrutando ese pan que está delicioso. Y creo que la preferencia de Oscar es que sea un biólogo entre todos los que están presentes y la información que él nos va a dar. Okay. Oscar Chacon es cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, una red nacional con sede en Chicago de organizaciones latinoamericanas lideradas por inmigrantes o que sirven primordialmente a inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Oscar es un inmigrante de El Salvador, ha sido un organizador y un líder en temas de justicia comunitaria a nivel local, nacional e internacional durante más de 30 años. Ocupó cargos de liderazgo en múltiples organizaciones, entre ellas Oxfam América, Centro Presente, la Coalición del Norte de California para los Derechos de Inmigrantes y los Refugiados y Heartland Alliance for Human Needs and Human Rights. Oscar es miembro del Biólogo Interamericano de la Comisión de Inmigración de la Asociación Nacional de Abogados de los Estados Unidos y del Consejo de Liderazgo Latino Judío, entre otras asociaciones profesionales. Oscar es un vocero frecuente a nivel nacional e internacional sobre temas económicos, sociales, políticos y culturales que afectan a las comunidades de inmigrantes latinoamericanos, incluido el nexo entre la movilidad humana, la desigualdad económica, la supremacía blanca y la justicia racial. La misión de Alianza Américas es mejorar la calidad de vida de las comunidades de inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, así como de los pueblos de las Américas. Por favor, ayúdenme a darle una bienvenida a Oscar Chacon. Buenas noches a todas y a todos. Ya pues se ha mencionado que soy originario de El Salvador. Nací y crecí allá, pero tengo ya la mayor parte de la vida viviendo en Estados Unidos. Aunque eso es relativo, porque como viajo con mucha frecuencia a América Latina, yo siempre digo, si hago el descuento de todo el tiempo que pasa en América Latina, no es que he vivido tanto tiempo en Estados Unidos. Pero en todo caso, me da mucho gusto estar de regreso en Omaha. Tenía ya un buen número de años de no venir, o sea que estoy muy agradecido con Oyas y con Yuriko en particular por la invitación. Efectivamente, yo quisiera que la reunión de esta noche sea lo más interactiva posible
yo tengo 2 o 3 cosas que quizás quiera comunicar como punto de partida, pero si hay algo que digo que no está claro, por favor avisarme y pues clarificamos cualquier duda en la marcha. ¿Okay? Quisiera empezar por señalar que este día, 12 de marzo, en la mañana, en la ciudad de Washington, se celebró la presentación de una propuesta de ley que lleva como nombre Ley de los Sueños y de la Promesa de los Estados Unidos, que es una propuesta encabezada por 3 mujeres, la representante Lucille Roybal Allard de California, la representante Nydia Velázquez de Nueva York y la representante Yvette Clarke también de Nueva York. Esta propuesta combina por primera vez la situación de grupos de personas que han sido beneficiados a lo largo de las últimas décadas por programas de protección temporal, específicamente el programa DACA, que seguramente muchos de ustedes conocen, el programa TPS, que le ha dado protección a múltiples grupos nacionales en diferentes momentos de los últimos casi 30 años, y también un programa que casi nadie conoce que se llama DED, que quiere decir salida obligatoria diferida, pero que por sus siglas en inglés es DED, ¿verdad? Entonces esta propuesta lo que propone, que me parece a mí que es la solución más sensata, más justa a la problemática que afecta la vida de estas personas, ellos buscan crear un mecanismo que le permita a los beneficiarios de estos programas solicitar visas de residencia permanente, ¿verdad? Para los que no saben, las visas de residente permanente es lo que también popularmente la gente dice green cards, aunque no son green las tarjetas, ¿verdad? Pero así se le llama. Es una visa de inmigrante, que también mucha gente no sabe que ser residente permanente quiere decir que tienes una visa de inmigrante para vivir en Estados Unidos. Y cuando uno alcanza el beneficio de un visado de inmigrante, normalmente después de 5 años de tener ese visado, uno puede solicitar, si uno quiere, la ciudadanía por la vía de la naturalización. Y en este punto sí quiero enfatizar que el hacerse ciudadano naturalizado de Estados Unidos jamás ha sido obligatorio. Es una opción que tiene una persona que ha vivido mínimo 3 años, en ciertas circunstancias, pero generalmente 5 años de residente permanente para poder solicitar. Esta propuesta responde a una serie de organizaciones que hemos venido demandando soluciones de este tipo para esta población. Yo soy muy franco en decir, me alegra mucho que esta propuesta se presentó esta mañana, pero también advierto que no hay que confundir la presentación de una propuesta con la aprobación de dicha propuesta para que se convierta en ley. Esas son 2 cosas muy diferentes, ¿verdad? Uno puede tener cantidad de propuestas de ley presentadas, eso no quiere decir que todas esas propuestas van a llegar a ser ley. Y en el momento político actual, donde el gobierno a nivel de Congreso está dividido, la Casa de Representantes la controla el Partido Demócrata, pero el Senado no, el Senado lo controla el Partido Republicano, y tenemos un presidente que muy probablemente va a seguir siendo presidente hasta final del próximo año. Y esto es si no gana la reelección en el 2020. Esa es otra conversación para otro día. Entonces, en ese sentido, a mí personalmente me preocupa mucho que no confundamos pelear, abogar, incidir
para que una propuesta como esta se convierta en ley, con la urgencia de proteger tanto a los jóvenes que son beneficiarios de DACA, como también a las personas que son beneficiarios de TPS o de DED. Y cuando digo protegerles, lo que a mí me preocupa es que las personas que ahora tienen un permiso por medio de TPS, DACA o DED, lo pierdan. Porque al perderlo, quedan vulnerables. Pueden ser definitivamente arrestados, pueden ser detenidos y pueden ser deportados de Estados Unidos si no tienen ningún tipo de protección. Entonces, para mí es muy importante que no confundamos, repito, las dos cosas, porque las dos luchas son importantes. Luchar por lo justo, lo sensato, es decir, permitirle a personas que han vivido aquí, en el caso de los hondureños, desde 1999, desde principios del 99, con permisos de trabajo. Han pagado impuestos, han comprado casas, han criado familias, tienen niños nacidos en Estados Unidos, pero no tienen visas de residente permanente. Entonces yo creo que lo justo sería eso. Pero insisto, al mismo tiempo, yo creo que si lo único que podemos conseguir a corto plazo es que los permisos no se acaben, que los permisos sigan vigentes, para mí las dos cosas son importantes, ¿verdad? Eso es lo primero que quería como dejar claro. Lo segundo, quería también hacer un poquito de historia, ¿verdad? Porque mucha gente no sabe qué es TPS. Yo acabo de estar en el Congreso haciendo visitas con senadores, con representantes, y todavía hay miembros del Congreso que no saben qué es TPS, ¿verdad? Nunca habían oído hablar de TPS, y entonces hay mucho trabajo de educación que hacer. El programa TPS, para los que no saben, nunca fue algo que las comunidades inmigrantes pedimos. Lo que los inmigrantes pedíamos en los años 80, en la década de los 80, era que le trataran con justicia a las personas que solicitaban asilo en Estados Unidos. Porque vino mucha gente de El Salvador, de Guatemala, donde habían guerras civiles en la década de los 80, y al llegar a Estados Unidos muchos de ellos solicitaron asilo, pero sus solicitudes fueron negadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y cuando digo negadas, estoy hablando 97% de negaciones en las solicitudes de asilo. Y fue una lucha larga, tomó 10 años, llegar a septiembre de 1990, cuando logramos convencer al Congreso de crear una medida pequeña de alivio para esos centroamericanos. Y así fue como surgió el programa TPS, ¿verdad? Que se aprobó en septiembre de 1990. Y han habido muchos grupos nacionales protegidos a través del TPS desde aquel entonces. El primer grupo de personas que fue protegida por un TPS fueron personas de El Salvador. Y no porque el presidente les haya dado la protección, como normalmente sucede, sino que el Congreso mismo designó a un grupo de salvadoreños para que tuvieran la protección de TPS. Otro dato que mucha gente no sabe es que ese primer TPS solamente duró 18 meses. No se prorrogó después de 18 meses. A ese grupo de salvadoreños, lo que le dieron después de haber tenido TPS fue precisamente este programa de protección que se conoce como salida obligatoria diferida, que es DED. Entonces, y luego vino otro programa, ¿verdad?, que se peleó en las cortes también, que fue prácticamente un pleito legal como los que hay ahora, y que resultó en un programa especial de asilo político para salvadoreños y guatemaltecos, que se conoce como el programa ABC. Por lo menos así se conoce, y es un accidente, porque lo que pasa es que American Baptist Church
A, B, C, eran codemandantes. Y como eran los primeros en la fila, así se conoció el caso, ¿verdad? El caso ABC. Pero los demandantes eran un grupo de personas de Nicaragua, perdón, de El Salvador y de Guatemala que habían demandado al gobierno federal para que les permitieran solicitar asilo de nuevo bajo un régimen nuevo de reglas, ¿verdad? Entonces solo quería hacer historia de que esta batalla no empezó con Trump, no empezó en el 2001, no empezó en el 99. Aquí conversaba con un compatriota mío que dice que fue protegido por el TPS que otorgó el gobierno de Bush en el año 2001, ¿verdad? Que fue una decisión hecha por el presidente Bush, George W. Bush, en marzo del año 2001, como consecuencia de 2 terremotos muy graves que sucedieron en El Salvador, ¿verdad? En el año 2001. Y hay muchas personas hasta este día, cerca de 200,000 personas de El Salvador, que siguen estando protegidos por esa protección que se otorgó en el 2001. En el caso de los hondureños ya les mencioné, ¿verdad? Que la protección viene desde 1999 como consecuencia del huracán Mitch, que destruyó gravemente Honduras y Nicaragua. Y también el otro grupo muy numeroso de personas en el campo de los TPS son los haitianos, ¿verdad? Que recibieron la protección como consecuencia del terremoto que sucedió en Haití en el año 2005 o 2006, no recuerdo ahorita para serles franco, por ahí. No, miento, 2009-2010, por ahí fue el año del terremoto. Es decir, que los que menos tiempo han estado protegidos casi por 10 años, ¿verdad? Por este tipo de programas. Entonces, ese era el segundo punto que quería que les quedara claro. Y el tercer aspecto que quiero compartir como punto de entrada es que hay que estar bien claros. El caso de la población protegida por DACA, TPS, DED, no se puede entender plenamente sin entender el problema mayor. Y el problema mayor que tenemos es que tenemos una política de inmigración en Estados Unidos que es una política obsoleta, es una política que ya no sirve, es una política que ha estado desfasada de la realidad, divorciada de la realidad por muchos años. La estructura básica de la ley migratoria que hoy tenemos se estableció en 1965. Es decir, no ha cambiado. La arquitectura esencial de la política de inmigración data desde aquella fecha. Y ha sido reformada ligeramente, pero nunca radicalmente cambiada. Imagínense el mundo de 1965 y el mundo del año 2019 son cosas completamente diferentes, ¿verdad? El mundo ha cambiado drásticamente de aquel entonces para acá, pero nuestra política de inmigración no ha cambiado. Y por eso es que nosotros somos uno de los pocos países en el mundo, en Estados Unidos, que tenemos un problema grave de población muy numerosa que vive en este país, que trabaja en este país, que está criando familias en este país, pero que no tienen autorización migratoria alguna, ¿verdad? Cerca de 11.5 millones de personas se dice que viven en el país sin autorización. Nunca hay que aceptar la idea de que estas personas viven en esa condición porque así quieren vivir. Más bien, la ley que tenemos es incapaz, ¿verdad?, de reconocer que estas personas merecen estar acá, contribuyen muy generosamente al bienestar del país y por tanto deberíamos de tener algo mejor para ellos, pero insisto, la ley es obsoleta y no es un accidente, porque se ha mantenido así de obsoleta, porque desdichadamente el debate nacional sobre los inmigrantes y sobre la inmigración ha estado muy fuertemente dominada por un grupo de personas que desde la década de los 80s comenzaron a convencer al país que los extranjeros de hoy son
un peligro, son una amenaza para la nación y que por eso hay que tratarlos como los tratamos, ¿verdad? Cuando Trump anunció en el año 2015 que él iba a correr para la presidencia y dijo que los mexicanos eran violadores, eran asesinos, eran robadores de empleos, él no estaba inventando esos términos. Esos términos vienen desde hace muchos años, incluso décadas y décadas, pero en los últimos 30 años ha sido muy sistemático el uso de ese lenguaje para demonizar el sujeto social inmigrante, especialmente el mexicano, el latinoamericano. Entonces, con eso quiero concluir algunos comentarios generales y más bien invitar, ¿verdad?, a que ustedes me compartan sus comentarios, hagan preguntas que a lo mejor quieran que yo aborde. Se puede hablar de estas cosas hoy y mañana, digo, pues sin parar, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes también me ayuden como a saber de qué manera puedo ser de más uso. Yo obviamente no trabajo exclusivamente en temas de TPS o DED o DACA, ¿verdad? Mi campo de trabajo es muy amplio. Es un campo de trabajo que nos vincula como organización a lo que ha estado pasando de octubre del año pasado para acá, es decir, las caravanas. Es un campo de trabajo que nos vincula con el tema de cómo los centroamericanos se han vuelto a convertir otra vez en el grupo de más controversia, ¿verdad?, en el país. Nos vincula también con el tema condiciones en países de origen, porque trabajamos mucho la lógica transnacional de la migración. Así es que, como repito, yo preferiría que ustedes me pregunten o hagan comentarios a lo que quieran que yo reaccione y quizás así podemos evitar que se duerman. Bien. Sí. La presidencia de Sánchez Serén recibió mucha crítica por no abogar a favor de la comunidad salvadoreña, a favor del TPS. ¿Cómo piensa usted que va a afectar la nueva presidencia de Nayib Bukele a este tema? ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Solo para estar claro, más o menos. Salvador Sánchez Serén es el actual presidente de El Salvador y va a terminar su término justamente el 1 de junio. Acabamos de tener elecciones en El Salvador, el 3 de febrero. Y en estas elecciones salió ganador un hombre relativamente joven, 37 años. Bueno, para mí es muy joven, para otros será viejo ya. Es un hombre que ganó la presidencia de una manera inusual, ¿verdad? Jamás dio una entrevista a ningún periódico, de ningún tipo. Siempre habló en redes sociales. Es más, critica mucho a la prensa. Nayib no le gusta a la prensa. No es un hombre novato en la política, ¿verdad? Es una persona que fue alcalde o presidente municipal, como dicen mis amigos mexicanos, de 2 diferentes pueblos, bueno, no pueblos, ciudades, incluyendo la ciudad capital de San Salvador. Yo tengo una lectura sobre la manera en que los gobiernos se vinculan con la temática migratoria y con sus nacionales en el exterior, que está informada por prácticamente 3 décadas y media, ¿verdad?, de venir observando no solo el caso de El Salvador, sino también el caso de otros países latinoamericanos, especialmente México. Yo personalmente creo que hay un tremendo déficit cuando hablamos de la gestión que hacen los gobiernos latinoamericanos, como el mexicano, como el salvadoreño, como el guatemalteco, como el hondureño, como el ecuatoriano, como el dominicano, para mencionar algunos, el haitiano, y sus nacionales en el exterior, especialmente los que vivimos en Estados Unidos. Entonces yo te puedo decir con claridad que ni México, ni mucho menos los países centroamericanos han hecho lo mejor que se podía hacer, ¿verdad?, para vincularse con sus nacionales en el exterior.
En el caso específico de la gestión presidencial de Sánchez Serén, que es el segundo presidente del mismo partido que tuvimos, porque el mismo partido gobernó del 2004 a 2009 y luego del 2009 a la actualidad, no miento, estoy equivocado, 2009 al 2014, 2014 a la actualidad, que fueron los 10 años de presidencia del FMLN, que es un partido supuestamente de izquierda, aunque yo ya no entiendo qué es izquierda y qué es derecha en el mundo en el que hoy vivimos. Y yo creo de que ciertamente se hizo lo mínimo por parte del gobierno de Sánchez Serén. No voy a negar que abrieron más consulados, no voy a negar que respondieron muy bien, especialmente en la primera administración, reforzando la red consular salvadoreña en México, donde prácticamente no había consulados salvadoreños más allá de la Ciudad de México. Eso me consta que se mejoró, pero a mí me preocupa mucho que el nuevo gobierno tenía muchos seguidores. También el nuevo gobierno que va a tomar posición, pues el gobierno de Bukele, ha tenido mucho apoyo en Estados Unidos. No sé si aquí todos saben, pero se estima que habemos casi 2 millones de personas nacidas en El Salvador que vivimos ahora en Estados Unidos, ¿verdad? La mayoría de nosotros ya pues adultos, o sea, no somos niños, ¿verdad? Solamente 5,000 de esos salvadoreños pudieron votar en las elecciones recién pasadas, ¿verdad? De esos 5,000 que votaron, 85% votaron por Nayib Bukele. No sé si sabían ese dato, ¿verdad? Lo cual es impresionante, ¿verdad? Porque los otros dos partidos tradicionales no alcanzaron juntos más del 15%, ¿verdad? Entonces, muy impresionante, pero insisto, yo tengo toda la disposición, desde mi rol en Alianza Américas, de apoyar al nuevo gobierno para que gobiernen mejor con relación a los salvadoreños en el exterior. Les comparto algo que todavía está por definirse. Hay una institución académica, Flaxo, ¿verdad?, que algunos latinoamericanistas seguramente conocen. Flaxo es la... A ver si me ayudan a recordar qué significa Flaxo. Yo me voy a acordar en un par de minutos, solo déjenme que lo encuentre en mi cerebro. Pero básicamente es una institución académica apegada al sistema de Naciones Unidas y más específicamente vinculada a CEPAL, ¿verdad? O ECLAC, como se le llama en inglés. Ellos acaban de recibir una solicitud del gobierno de Nayib Bukele, es decir, el gobierno que va a tomar, estoy hablando equivocadamente, han recibido una petición de Nayib Bukele para que les prepare un dossier de recomendaciones sobre de qué manera pudieran ellos hacer las cosas mejor de lo que lo han hecho gobiernos anteriores. Y Flaxo se comunicó con nosotros para pedirnos que seamos socios de ellos en la preparación de estos documentos, ¿verdad? Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales y Económicos, eso quiere decir Flaxo. Así es que estamos muy interesados en responder positivamente a esa solicitud. Hay muchas áreas en las que el gobierno salvadoreño pudo haber hecho más y no lo han hecho. Para los que no son salvadoreños, hace 5 años, en el 2014, el gobierno salvadoreño creó algo que se conoce como Fondo para Salvadoreños en el Exterior, FOSALEX, que es un pequeño fondo que se crea como resultado de las cuotas que pagamos los salvadoreños cuando vamos a solicitar servicios consulares en Estados Unidos. Un pequeño porcentaje de lo que se paga se abona al Fondo para Salvadoreños en el Exterior. Casi nadie sabe ni siquiera que existe, ¿verdad?, este fondo. Pero a finales del año antepasado,
finales del 2017, habían como 7 millones de dólares en ese fondo. Nosotros, Alianza América, le hicimos una petición al gobierno de Sánchez Serén que, a la luz de la problemática con los TPS, que por favor donaran parte de ese fondo para fortalecer la capacidad de servicio de asistencia legal migratoria a salvadoreños en Estados Unidos. Nos dijeron que sí, que les parecía una propuesta acertada, pero jamás hicieron nada en concreto. Así de sencillo. Entonces, por eso les digo de que hay maneras de ayudar que no han sido agotadas. Así es que yo tengo mucha esperanza con el gobierno de Nayib. No pude votar en estas elecciones pasadas por razones de negligencia mía. Pude haberlo hecho, pero se me olvidó. Haber solicitado mi boleta con anticipación. Pero tengo toda la disposición de apoyar porque yo veo una luz de esperanza. Es más, me atrevería a decir que el triunfo de Nayib explica hasta cierto punto por qué ha habido una disminución de salvadoreños saliendo de El Salvador. Porque la gente en nuestros países se va por la violencia, se va por la pobreza, se va por la falta de empleos, pero también se va porque no ven esperanza, no sienten nada que les dé esperanza. Y esta campaña electoral a mucha gente le ha dado esperanza. Entonces, ojalá que realmente produzca buenos resultados y yo por lo menos ayudaré en lo que pueda. Espero haber respondido de una manera súper larga. No, gracias. Ok. ¿Otros comentarios o preguntas? Sí. ¿Qué piensas o qué es la práctica de todos los niños que le han robado de los salvadoreños? Claro. Miren, el caso de los niños que no empezó en el verano pasado. No. El caso de los niños empezó a mediados de la década pasada. Es más, del año 2010 en adelante, fue muy obvio el incremento en el número de niños no acompañados y de grupos familiares saliendo de El Salvador, Honduras y Guatemala. En el 2014, todavía bajo la administración de Obama, Obama no hizo lo mejor que pudo haber hecho, ¿verdad? Porque su respuesta al problema de los niños estaba muy acotada por su aceptación de la narrativa de que esos centroamericanos eran algo peligroso. Esos niños pudieran ser pandilleros. Esos niños podrían ser un peligro para el país. Y su respuesta estuvo, por tanto, muy permeada por esa lógica de pensamiento. Del 2014 en adelante han habido, literalmente hablando, miles y miles de niños que han terminado en hogares adoptivos, han terminado en casas de cuidado de niños, conocido como foster care homes, en Estados Unidos, a lo largo y ancho del país. Han resultado en una cantidad todavía no determinada de niños que fueron dados en adopción sin que sus papás consintieran tal cosa, ¿verdad? En sus países de origen. Y al llegar Donald Trump a la presidencia, Donald Trump simplemente eleva este maltrato a las familias y los niños centroamericanos a un nivel superior. Y lo dicen muy francamente, ellos han ocupado la separación de los niños como una arma de presión política. Ellos han separado a los niños de sus papás para mandar un mensaje a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, que básicamente dice: no se atrevan a venir, menos con niños, porque si vienen, les vamos a quitar a sus niños. Ustedes seguramente saben que cuando este escándalo salió a la luz pública, de la separación de los niños, una corte federal prohibió la separación de los niños y le dijo al gobierno de Trump
usted no puede separar más niños de sus familias y tiene que reunir a los niños que han sido separados con su mamá o su papá u otro ser querido. La verdad es que no han cumplido, ¿verdad?, con lo que la Corte le dijo a la administración Trump que tenían que hacer. Hace una semana estaba la secretaria de Seguridad Doméstica rindiendo testimonio en el Congreso y es obvio que es otra mentirosa, igual que Trump, ¿verdad?, lamentablemente, sobre este tema específico de los niños. Quiero también recordar algo que a veces pasamos por alto. A finales de la década de los 2000, llegando al 2010, la vasta mayoría de niños y de adultos llegando a Estados Unidos sin autorización, ¿de qué país creen ustedes que eran? Hasta el 2000 y a lo largo de la década de los 2000, llegando al 2010. ¿De dónde era la mayoría de la gente que venía? ¿No saben? Eran mexicanos. Mexicanos. Sí. Y toda la infraestructura para efectos de detención que el gobierno de Estados Unidos construyó a lo largo de la frontera y en el interior del país se diseñó en esos años. Era para poder detener y luego deportar a adultos mexicanos. Y por eso es que ha sido tan difícil realmente proteger a los grupos familiares, porque los centros de detención no están diseñados para el grupo familiar, y menos para niños. Estaban diseñados con hombres adultos que iban a ser deportados rapidito, ¿verdad? Pero acuérdense que justamente en esa década de los 2000 se vuelve muy popular la administración privada de los centros de detención. Y empresas privadas no solamente administran centros de detención, sino que los construyen para administrar, porque es un negocio súper rentable. ¿Alguien aquí sabe cuánto recibe por cama por noche un operador de centro de detención? Alrededor de $160 por noche. O sea, es mejor que ir a un hotel. Se le pagan mejor a un centro de detención que a un hotel, ¿verdad? Y claro, entre más noches pasa una persona detenida, más rentable se vuelve el negocio, ¿verdad? Porque el costo de tener a alguien detenido no excede $40. El costo de tener a una persona detenida. Entonces, vuelvo al caso de los niños. O sea, los niños lamentablemente han sido convertidos en una pieza de negociación política y de chantaje para potenciales familias que están desesperados en sus países y quieren salir también, pero que ahora también tienen miedo de que sus niños van a ser separados. Y no sé si hay algún psicólogo aquí que pueda incluso hablarlo mejor que yo, pero ese daño que se le hace a un niño o una niña, el trauma de la separación es un trauma que seguramente va a cambiar la vida de ese pequeño ser humano para el resto de la vida. O sea, no se puede fácilmente corregir. Y es una pena, porque estamos hablando literalmente de miles y miles de niños centroamericanos, de papás también traumatizados. Yo he platicado con gente en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, historias horribles. Niñitos bebitos que fueron quitados de sus papás y nunca los volvieron a ver más. Entonces es realmente doloroso. Gracias por preguntar. ¿Algún comentario más? Y ustedes digan también cuando quieran que paremos. Pues parece que... bueno, tú, dale. Perdón. No, nomás quería saber que, cuando fue el propósito de esta mañana, ¿qué era la clínica ahí en Washington, D.C.? ¿Qué era qué?
¿qué estaban pensando los demás ahí en Washington D.C. de eran senadores o eran House Representatives? Sí. Mire, aquí es donde se vuelve un poquito complicada la cosa, ¿verdad? La propuesta que se presentó esta mañana la presentaron 3 demócratas, 2 de Nueva York, 1 de California. Eso en sí, que yo creo que es bueno, para mucha gente en Estados Unidos, para muchos miembros del Congreso, ya presenta un problema. Porque estamos hablando de 3 mujeres de estados considerados liberales, demócratas. Entonces, en el mundo tan polarizado en el que ahora vivimos, eso también automáticamente significa anticuerpos, ¿verdad? Hay otra cosa que hay que tener muy claro también. En la historia de la política de inmigración de Estados Unidos, regresándonos hasta 1965, aunque seguramente era cierto desde antes, las leyes de inmigración que el país ha tenido nunca han sido objeto de un debate clásico convencional. Mire, si uno lee, ¿verdad?, sobre Government 101, o el abecedario de cómo funciona el gobierno, aquí le dicen a uno, mire, una propuesta de ley se tiene que presentar en la casa tiene que discutirse en el subcomité que tiene jurisdicción sobre el tema, luego en el comité y luego en el pleno de la casa y luego se vota, y cuando se vota tiene que haber una propuesta similar en el Senado y pasa por el mismo proceso, y finalmente cuando se apruebe en el Senado hay que reconciliar las 2 versiones de la ley y luego votar otra vez sobre la versión reconciliada de la ley en ambas cámaras para luego mandarle la propuesta de ley unificada al presidente, para que el presidente la firme o la vete. Eso es como nos explican de cómo funciona el proceso. En la realidad, ninguna de las leyes de inmigración que se han aprobado del 65 hasta la fecha se han aprobado de esa manera, ¿verdad? Lo que pasa es de que mucha gente no sabe que el momento más neurálgico para cambiar leyes en Estados Unidos es el momento en el cual en el Congreso se está negociando el presupuesto de la nación, ¿verdad? Lo que llaman el proceso de apropiaciones presupuestarias o simplemente las negociaciones presupuestarias. Ese es un proceso que puede durar a veces hasta un año, ¿verdad? Porque el proceso empieza generalmente en finales de julio y a veces en septiembre y se extiende hasta el siguiente año, a pesar de que, como ustedes sabrán, el año fiscal en Estados Unidos comienza en octubre. En teoría, todo el gobierno debería de tener presupuestos aprobados para el 30 de septiembre, pero en la práctica eso no pasa. Y entonces por eso, si ustedes recuerdan, el año pasado, a final de diciembre, no hubo acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas y se cerró el gobierno, ¿verdad? Todos se recuerdan de eso. Bueno, con esto lo que les quiero decir es que yo creo que el futuro de esta propuesta de ley que se presentó ahora va a depender mucho de cuánto se le puede generar apoyo para que se vuelva un tema prioritario a la hora de negociar presupuestos para el año fiscal 2020. Porque de otra manera yo creo que va a ser muy difícil que logremos conseguir la aprobación. Yo también les soy muy franco, yo no le tengo confianza al Partido Demócrata y menos al Partido Republicano, ¿verdad? Pero al Partido Demócrata no le tengo confianza porque nos han venido prometiendo el cielo y la tierra ya por casi 20 años y aquí estamos peor de lo que estábamos hace 20 años. Entonces, yo no creo que el Partido Demócrata necesariamente tiene malas intenciones. Lo que pasa es que yo creo que no han sabido cómo cumplir promesas, ¿verdad? Y en este momento yo he hablado con miembros del personal
de algunas oficinas importantes en el Senado que me dicen, mire, realmente la propuesta que van a presentar en la casa va a ser una propuesta muy bonita, pero no va a simplificar. Y aquí en el Senado no mandamos nosotros. Aquí manda Mitch McConnell y manda senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham. ¿Okay? Si ustedes pueden convencer a Lindsey Graham y a Mitch McConnell, ¿verdad?, que traigan la propuesta sobre TPS y DACA a discutir en el Senado, nosotros la vamos a apoyar. Y entonces le digo, lo que usted me está diciendo en pocas palabras es que no va a haber nada. ¿Y qué va a pasar con la gente que ha tenido permiso? Y lo que me dicen es, no, mire, me da mucho dolor aquí en el corazón, pero no hay nada que pueda hacer. Así de frío. Entonces, yo me temo que el Partido Demócrata puede ser que también esté pensando ahora decir, bueno, voy a sacar propuestas muy buenas para que la gente se entusiasme, para que se den cuenta que nosotros somos buenos, que los republicanos nos van a parar esto. Y entonces, ya en camino a la elección del 2020, yo otra vez puedo culpar a los republicanos en el Senado, al presidente Trump, como el malo de la película, ¿verdad? Porque yo voy a hacer lo mejor que puedo, voy a presentar buenas propuestas. Es más, lo que tengo yo entendido es que en cuestión de un mes va a haber otra propuesta que se va a presentar también en la Cámara Baja, pero no va a ser sobre TPS y DACA, sino una propuesta para reformar todo el sistema migratorio, bajo el esquema de lo que se ha conocido como reforma migratoria comprensiva o Comprehensive Immigration Reform, que personalmente creo que ha sido un fracaso, ¿verdad? Porque no hemos caminado en lo mínimo en 20 años y aquí estamos otra vez hablando de lo mismo. Ustedes saben que se dice de que hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente es un síntoma de locura. Entonces yo creo que es muy importante que cambiemos la lógica de pensamiento sobre cómo se busca reformar un tema tan controversial como la ley de inmigración en Estados Unidos. A ver, tú tenías un comentario o pregunta. Era relacionado a eso, a ver cómo ves los años que vienen con las posibilidades de hacer un cambio radical en las leyes migratorias. Porque los dos partidos, han pasado épocas en que controlan la Casa, el Senado y la Presidencia y han dicho en muchas ocasiones que es una prioridad y no pasa nada. Pero mirando hacia el futuro, ¿qué ves? Sí, pues fíjate que yo tengo esperanzas de que algunas de las personas más jóvenes, más dispuestas a correr riesgos en el Congreso, especialmente en la Cámara, en la Casa de Representantes, puedan comenzar a romper, ¿verdad?, con lo que yo siento que es un molde ya agotado, que es lo que tú estás describiendo, ¿verdad? Yo lo conversaba temprano este día, no sé si fue con Yuri o con quién, con alguien estuve conversando de por qué fue que Trump ganó la presidencia, ¿verdad? Y yo creo que hay 3 razones principales por las que ganó. Una de ellas es lo que tú acabas de describir. O sea, la incapacidad de ambos partidos políticos de cambiar para mejor las cosas. O sea, los votantes de Estados Unidos, no solamente los votantes de raza blanca, un porcentaje de votantes de raza negra, un porcentaje significativo de votantes de origen latinoamericano, votaron por Trump, ¿verdad? Porque estaban convencidos que este hombre, aunque suena feo y es pesado y es feo, pero por lo menos parece que promete algo diferente, ¿se entiende? Y lamentablemente yo no creo que él va a cambiar nada tampoco, ¿verdad? Pero se necesita de gente dispuesta a hacer un desafío desde la raíz, ¿verdad?, del problema. Y por eso pienso de que con el número de gente joven, con el número de mujeres
que se eligieron para el Congreso en noviembre pasado, hay una luz de esperanza. No es automático, ni tampoco va a ser cosa de una persona. Todos me imagino que ahora sabemos quién es Alexandria Ocasio-Cortez, ¿verdad? Que se le están poniendo tantas expectativas a la pobre mujer, que pues sí, ni que fuera una mujer que hace milagros, ¿verdad? Va a poder cambiar las cosas. Pero me refiero a que figuras como ella, no solo ella, tienen el potencial de quizás ofrecer una ruta de acción política diferente que nos permita replantear las cosas desde una perspectiva más radical. Y cuando digo radical, no confundan radical con extremista, porque son dos cosas diferentes. Yo entiendo la necesidad de cambios radicales precisamente por lo que tú señalas, porque los partidos convencionales con sus líderes convencionales, que son puros hombres viejitos blancos, no sé si han visto las fotos de liderazgo de los dos partidos juntos, son puros viejitos blancos, pero yo creo que es importante desafiarlos, cambiarlos. Pero todavía no veo yo claramente definido cómo es que eso va a pasar, pero instintivamente creo que por ahí hay esperanzas de cambio. Y claro, creo que todos nosotros, independientemente de que seamos jovencitos o no, tenemos también que buscar de qué manera contribuimos, ¿verdad? Desde nuestras respectivas trincheras, nuestras respectivas ocupaciones, los que son académicos desde la academia, los que son activistas desde el activismo, los que somos ciudadanos comunes y corrientes, pensar también por dónde podemos contribuir a eso. Porque lo peor que podría pasar es dar por sentado que alguien más va a resolver eso. Definitivamente no hay alguien más. Los salvadores por los que hemos estado esperando somos nosotros, en última instancia. Sí, yo tengo una pregunta. Gracias por la plática. La información es muy importante. Dado que tenemos futuros líderes aquí en la audiencia, ¿cómo tal vez desde esa perspectiva usted como líder y con varias responsabilidades, cómo es que la escala de prioridades, cómo es que llega usted a definir su escala de prioridades y cómo distribuye su energía para poder empujar esas prioridades? No sé si pudiera compartirnos usted. Te voy a compartir una perspectiva muy personal, ¿verdad? Porque esa es una pregunta que te la va a responder diferente. Si aquí tuviéramos a 5 miembros de mi equipo de trabajo, seguro que cada uno te respondería ligeramente diferente. Y también creo que es importante como dar un poquito de más detalle, ¿verdad? Nosotros, y yo específicamente, mi trabajo es dirigir una red de organizaciones a nivel nacional que está comprometida con mejorar la condición de vida de nuestras comunidades, tanto acá como en nuestros países de origen, y hacerlo utilizando como estrategia principal procesos de incidencia política. Es decir, persuadir a personas que toman decisiones, que forjan decisiones, porque si sos, por ejemplo, alguien que está en el ámbito de medios de comunicación, estás forjando opiniones, ¿verdad?, para poder conseguir cambios que mejoren la condición de vida. Para nosotros eso significa 3 principales blancos de presión. Por un lado tenemos el gobierno federal de los Estados Unidos, porque ese es el ámbito del gobierno en el cual como red aquí en Estados Unidos queremos tratar de influir. No nos metemos a los ámbitos municipales, no nos metemos a los ámbitos estatales, porque seríamos ineficientes tratando de hacer eso, porque muchas de las organizaciones que son miembros de Alianza Américas operan a nivel municipal, algunos a nivel estatal e incluso algunos a nivel regional, ¿verdad?, en Estados Unidos. Por eso no nos metemos también en ese campo, porque creemos que son espacios de acción donde ya hay actores que son miembros de nosotros. ¿Okay? Pero, repito, el gobierno federal de Estados Unidos es el primer blanco de presión. El segundo blanco de presión son gobiernos en países de origen.
¿ok? Y en este sentido sí tenemos como prioridad prácticamente 4 gobiernos. El gobierno de México, el gobierno de El Salvador, el gobierno de Guatemala y el gobierno de Honduras. ¿Por qué? Porque esos son los grupos nacionales de extranjeros en Estados Unidos más numerosos, todos latinoamericanos. ¿Okay? Por eso nos enfocamos en esos 4 gobiernos. Y luego tenemos un tercer blanco de incidencia y son los espacios multilaterales, internacionales de toma de decisiones, específicamente Naciones Unidas, ¿verdad? Porque en Naciones Unidas se está llevando a cabo todo una deliberación, ¿verdad? Constante. Acaba de pasar por un proceso, por un momento importante que culminó en diciembre del año pasado con la adopción del Pacto Global sobre las Migraciones y el Pacto Global sobre el Refugio, ¿verdad? Que fue un proceso en el que estuvimos muy involucrados como Alianza América. Y nos metemos a veces, no siempre, en los procesos regionales de nuestro corredor migratorio, entendiendo por corredor migratorio Centroamérica, México, Estados Unidos. Aquí en este corredor existe lo que se conoce como la Conferencia Regional sobre las Migraciones, que es un proceso vinculado también a Naciones Unidas, pero específicamente en esta región, ¿verdad? Donde se debate sobre políticas migratorias en la región, ¿verdad? Dije que a veces sí, a veces no nos metemos porque lamentablemente en los últimos años se habla de muchas cosas en ese proceso, menos de políticas públicas. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a meter ahí? ¿Verdad? Pero cuando el debate es sobre políticas públicas, sí tratamos de meternos. Entonces, la pregunta es ¿cómo nos dividimos? ¿Verdad? ¿Cómo divido yo mi tiempo? Y la verdad es que, para serte franco, lástima que no se me ocurrió grabar la conversación, porque es una muy buena pregunta para realmente sentarme, reflexionar y escribir, ¿verdad? Porque ciertamente yo hago trabajo en esos 3 niveles. Trabajo a nivel de gobierno federal, estuve las últimas 2 semanas mayormente en Washington. Me pasé viajando constantemente Guatemala, Honduras, El Salvador y México casi por mes y medio. Antes de eso voy en 2 semanas para Ginebra, ¿verdad? Luego regreso y luego voy de nuevo a Alemania también para otras reuniones sobre estos temas de cuestión global. Entonces, como te digo, es buenísima tu pregunta, pero no te puedo dar la respuesta perfecta, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que definitivamente no es una cosa mía solamente, ¿verdad? Sino que hay un equipo de personas que trabajan conmigo y estamos semanalmente definiendo, ok, ¿quién va a presionar en este campo? ¿Quién va a presionar en este campo? Y no solamente es de presionar, sino también es de dirigir cómo organizaciones miembros de Alianza Américas se pueden involucrar, ¿verdad? En esos procesos también. Porque no es solamente yo y mi equipo inmediato de trabajo, sino también los liderazgos de organizaciones miembros en campos donde han manifestado que tienen interés de involucrarse. Así es como más o menos funciona. Gracias. Okay. Adelante, allá. Ya se le soltó la lengua, ¿verdad? Sí. Okay. Quería preguntarte, y eso es algo que yo me pregunto constantemente, pero quisiera escucharlo de ti. ¿Cómo desde la academia uno más efectivamente podría colaborar con, o sea, poder realmente contribuir a todo este proceso que requiere poder cambiar las leyes migratorias? Pues, lo primero que quiero decir a efectos de salvedad es que obviamente yo no soy un académico, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de scholarship te ayuda más? Pero he andado metido muchísimo tiempo en círculos académicos, ¿verdad? Entonces creo entender un poco al académico. Digamos que mi principal crítica a la academia es el no darse cuenta que generar conocimiento sin esperanzas de que ese conocimiento tenga un uso transformador de la realidad es un grave problema. Y yo creo que lamentablemente, y aquí hay varios creo académicos que pueden responder a lo que yo estoy diciendo,
yo siento que con frecuencia sufrimos de sobreanalizar, ¿verdad? Nunca se me olvida, una vez estaba en un centro de conferencias en Italia, en Bellagio, y la plática era sobre remesas. Y me encantó cómo abrió la presentación un investigador holandés, ¿verdad? Con una gráfica que tenía a un académico, ¿verdad? Con resmas, pero altísimas, ¿verdad? De investigación académica sobre remesas. Y estaba un migrante tratando de trabajar en la lógica del vínculo entre migración, remesas y desarrollo, con 2 papelitos. Entonces él decía, esto ilustra muy bien el problema que tenemos, ¿verdad? Hemos sobreanalizado el tema de las remesas, al grado que ya no hayamos dónde guardar, ¿verdad? Tanta investigación que hemos producido sobre el tema, pero no somos capaces de traducir todo este conocimiento generado en mejores estrategias de cómo abordar esa discusión práctica, ¿verdad? De cómo transformar, hablábamos contigo un poco sobre esto también, la discusión y la acción, ¿verdad? Del vínculo entre la migración, el desarrollo, las remesas, el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo de que por ahí hay quizás oportunidades no explotadas, ¿verdad? Todavía, desde la perspectiva de la investigación académica. Yo personalmente soy fiel creyente en la importancia de generar conocimiento, de sistematizar experiencias, pero reconozco, ¿verdad?, que es muy fácil perderse en ese mundo, porque tengo un vecino, de hecho compatriota salvadoreño, que es historiador, ¿verdad?, y que acaba de escribir un libro y ya está por sacar su segundo libro. Cuando me meto en conversaciones con él es como entrar en otro mundo, ¿verdad?, en un mundo virtual donde cuesta salirse, ¿verdad?, porque es tan intensa la discusión que es muy fácil perderte en ese mundo. Entonces a mí me sirve como un buen ejercicio, ¿verdad?, porque yo tengo que regresar siempre a un plano más práctico de las cosas, ¿verdad? Entonces, no sé si eso es respuesta a tu pregunta, pero es el comentario que te puedo ofrecer. A mí me gusta mucho esa pregunta y es un motivo por el cual no decidí perseguir mi doctorado después de haber completado mi maestría, porque quería explorar más qué es lo que podía hacer con las habilidades disponibles y los recursos disponibles, y por eso perseguí las opciones disponibles, y cuáles me dieron a mudarme a Washington State para trabajar con comunidades migrantes allá, y pues ahorita, después de haber investigado diferentes cosas y haber reflexionado, me ha llevado a perseguir una carrera en una cosa que se llama Community-Based Participatory Research. Y me atrae mucho eso a mí. No sé cómo se dice en español, no sé si ustedes saben. ¿No? Investigación participatoria. Ajá, porque yo creo que es muy importante involucrar a las comunidades con que uno trabaja y involucrarlos a ellos para poder crear leyes que pues ellos están involucrados en el proceso durante todo el proceso, y pues eso creo que puede ayudar también con los estudios que hacemos o pensamos hacer, porque como ya mencionó, se pierde uno en solo crear documentos que en realidad unas cuantas personas leen, y solo, en mi opinión, es una pérdida de recursos. Y pues creo que es muy importante involucrar a la comunidad en todo eso. Y sí quería decir quizás algo adicional, aprovechando tu comentario, que me parece muy oportuno. Yo sí veo una diferencia entre la academia clásica occidental y la academia en el tercer mundo, o lo denominado tercer mundo. Creo de que en América Latina, por ejemplo, hay mucho más interés,
¿verdad?, en buscar caminos de investigación que tienen una conexión más orgánica, ¿verdad?, con esfuerzos transformadores de la realidad, que por lo general buscan de forma deliberada involucrar, ¿verdad?, al sujeto del cambio. Lo que pasa es de que eso choca mucho, ¿verdad?, con las lógicas, con las escuelas dominantes de la academia occidental, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que argumenta que es el momento que tú te metes a trabajar muy de cerca con el sujeto de tu investigación, ya la corrompiste, ¿verdad? Ya la investigación no es objetiva, ¿verdad? Hablando un poco del tema, brevemente lo tocábamos también antes de la plática, y yo creo que es un debate bueno de tener, pero en tu caso en particular, ya que estás empezando a meterte en ese campo, yo te recomiendo que trates de ver también experiencias en América Latina, ¿verdad? Que creo de que hay muchas, incluso en El Salvador, ¿verdad? Hay algunas, no muy desarrolladas porque es un campo nuevo, o no tan nuevo, pero que no ha tenido mucha atención, mucho apoyo. En Honduras hay un centro de investigación y análisis que, en mi opinión, practican muy bien el concepto de la investigación participativa comunitaria en aras de transformar la realidad, ¿verdad? Que repito, son súper interesantes. A ver, allá está el compañero compatriota también, creo. Sí, yo tengo una pregunta similar. Yo he tenido el TPS desde el año 2001, pero por el simple hecho que soy joven y que soy estudiante, yo me siento más en unión con el movimiento de los Dreamers, de los que tienen acción detenida. Y yo pienso que eso es porque muchas de las personas que tienen TPS son mayores, trabajan, algunos no saben cómo leer ni escribir. ¿Cómo podemos ayudar a que esas personas se involucren más en este movimiento para producir resultados positivos en términos de TPS? Es una excelente pregunta, porque uno de los reclamos, por ejemplo, que a mí me hacen en el Congreso, cuando estoy visitando oficinas, es ¿por qué nunca escuchamos de ustedes? ¿Por qué nunca escuchamos de los TPS? ¿Verdad? Los Dreamers vienen a cada rato a hablar con nosotros, ¿y ustedes por qué no? Y es un problema complejo, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que hace más o menos 10, 12 años, los jóvenes que empujaban por la aprobación del Acta de los Sueños, ¿verdad?, o Dream Act, como se le conoce, para ocupar un dicho mexicano, nadie los pelaba en Washington, ¿verdad? Entonces empezaron a enojar más y más y más, y empezaron a cuestionar más y más y más a los grupos que eran los grupos dominantes, ¿verdad?, en Washington. Entonces, ¿qué hicieron varias instituciones filantrópicas? Decidieron darle mucho apoyo a 2, 3 organizaciones de jóvenes, incluyendo United We Dream. No exclusivamente a ellos, pero ellos definitivamente han sido recipientes, sin exagerar. Yo estimo del 2007 hasta la fecha, fácilmente 15, 20 millones de dólares invertidos en fortalecer la capacidad de agencia de un grupo como United We Dream, ¿verdad? Con un bono adicional. Son jóvenes, hablan muy bien inglés, generalmente, son muy aguerridos, es decir, they don't care about pushing the envelope, ¿verdad? Ellos lo hacen. Visto desde mucha gente que trabaja en instituciones filantrópicas, que generalmente son blancos, son bien cute, también los Dreamers, ¿verdad? TPS, they never heard of them. Porque tú tienes toda la razón, ¿verdad? La mayoría de los beneficiarios de TPS son personas de 45 años para arriba, hoy en día. Hay excepciones como tú, ¿verdad?, pero la mayoría son adultos que llegaron acá ya de 25 o 30 años
consiguieron el TPS, imagínate, hace casi 20 años, ya no son chiquillos. ¿Ok? A veces trabajan 3 trabajos. Yo conozco gente que son beneficiarios del TPS que tienen 3 empleos. Entonces, ¿y por qué tienen 3 empleos? Bueno, porque le dan de comer a la familia aquí y todavía tienen que mandar plata para la familia en Honduras, en El Salvador o en Haití. Por eso trabajan 3 trabajos. O sea, porque para poder salir adelante tienen que trabajar 2, 3 trabajos. Porque no ganan bien en ninguno de los 3 trabajos. Entonces, la idea de que vamos a masivamente involucrar al beneficiario típico de TPS de la misma manera que hemos involucrado a jóvenes en el trabajo de incidencia de los Dreamers, yo honestamente creo que es una imposibilidad. No se puede conseguir lo mismo, ¿verdad? Porque estamos hablando de perfiles socioeconómicos, demográficos diferentes. ¿Okay? Eso no quiere decir que no hay personas que son beneficiarios de TPS que pueden jugar un papel parecido, pero no igual. Nosotros en Alianza Américas, porque no sé cuántos de ustedes saben de algo que se llama Alianza Nacional TPS. ¿Han oído hablar de eso? Bueno, este es un proyecto que lo organizó otra organización que se llama National Day Laborers Organizing Network, NDLO, ¿verdad? Ellos nunca habían trabajado el tema del TPS y hace 2 años y medio decidieron que iban a meterse a trabajar el tema del TPS. Y lo han hecho creando este cuerpo que se llama Alianza Nacional TPS. En realidad son un grupo de individuos de diferentes lugares del país con 2 comités que más o menos sí funcionan, uno en Massachusetts y uno en Dallas, Texas, ¿verdad? Pero el proyecto lo controla la organización que maneja el proyecto, que es National Day Laborers Organizing Network. A nosotros nos dijeron, ustedes quieren ser parte de la Alianza TPS, porque si quieren ser parte tienen que someterse, ¿verdad?, a la Alianza TPS. Cuando en Alianza Américas hay organizaciones, miembros de Alianza Américas, que trabajaron para la aprobación del primer TPS en 1990, es decir, somos veteranos trabajando este tema del TPS, pero nunca nadie nos ha querido apoyar, ¿verdad?, para realmente elevar el entendimiento público e involucrar a las personas que tienen la posibilidad de involucrarse y que son TPSianos. Te voy a poner un ejemplo de la semana pasada. Trajimos básicamente 5 mujeres a Washington. Una negra banquera de Nueva York, que trabaja para uno de los bancos en Nueva York, afro-hondureño, por cierto. Una mujer salvadoreña, ella es hondureña, para que les digo, una salvadoreña de California, una mujer salvadoreña del área de Chicago, súper pilas para el trabajo de cabildeo. No había que enseñarles mucho. O sea, el entrenamiento que se les dio fue mínimo y estaban, como dicen aquí, cayendo y corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son casos extraordinarios. O sea, son personas que han tenido la posibilidad de desarrollarse profesionalmente. La mujer negra que les digo jamás había compartido que es TPS. Y es hondureña, beneficiaria del TPS, banquera. Trabaja como banking officer en uno de los bancos en Nueva York. Entonces, nosotros no pretendemos que vamos a organizar masas de beneficiarios de TPS, porque honestamente no creemos que eso va a funcionar. Pero sí creemos que es crucial buscar a estas personas que tienen tiempo, que tienen interés y que son excelentes haciendo el trabajo de cabildeo, ¿verdad? Entonces, y también porque yo no tengo plata, ¿verdad?, para decir que voy a lanzar un proyecto exclusivo de TPS similar al esfuerzo que han hecho grupos como United We Dream o como Forward US, y no sé cuánto hemos oído hablar aquí de algo que se llama Cosecha. ¿Sí? ¿Has oído hablar de eso? Bueno, han recibido mucha plata a lo largo de los últimos 10, 15 años, ¿verdad?, para potenciar
el perfil, la imagen del joven inmigrante, estudiante, plenamente capaz de hablar inglés, de escribir inglés, que es muy diferente, insisto, al caso de los TPS. So, you guys tell me what it's every time. Last questions? Ok, por favor, un Muchísimas aplauso. Gracias por las preguntas, los comentarios. Mil gracias de nuevo. Thank you all for coming. No sé si todavía hay café, pan, si veo pan, por favor, antes de irse. Llévenselo. Llévense a la casa, pan. Y mil gracias de nuevo por venir.